La Alianza al Día. El espacio cultural de Radio Francia para Cuenca. Amigos y amigas, bienvenidos a la Alianza al Día, acá en 104.9 de Radio Francia Internacional desde Cuenca. Les saluda Boris Vanegas. Estamos ya por finalizar otro mundial de fútbol, un mundial bastante diferente, digamos, ¿no? Con un número de equipos mayores a los que estamos acostumbrados, 3 países que fueron sedes, un poco la selección ecuatoriana también no cumplió las expectativas que teníamos, pero más allá de todo esto, a lo largo de este mes hemos venido haciendo programas especiales donde la cultura y el arte se mezclan con el fútbol. Para empezar estos programas especiales, invitamos a Eduardo Ulloa para que nos cuente un poco qué pasaba en el contexto de los mundiales en torno a la música, ¿no? Y revisamos pues varios mundiales, varias canciones que fueron íconos, no necesariamente de los mundiales, sino más bien lo que sonaba dentro de cada uno de los países o en el contexto mundial. Luego tuvimos a Juan Francisco Beltrán, que nos contó un poquito la literatura, los libros, todas esas crónicas que se escriben acerca del fútbol y pues algunas recomendaciones personales. Hace poquitos días nos visitó Juana Merchán, la Juanita, experta también en cine, contándonos un poco las películas, ¿no? Tanto ficción, documentales, incluso por ahí un par de series que estaban en algunas plataformas que hablan del fútbol, que hablan del contexto también del fútbol. Y queremos cerrar estos programas especiales con la segunda parte, que desde el inicio quedamos con Eduardo pendiente para hablar de los mundiales que nos faltaron, pero sobre todo queremos hacer énfasis en esos mundiales donde nuestra selección estuvo presente, ¿no? Ya 5 mundiales, que pues esperábamos un poquito más de esto, claro. y pues lamentablemente no se dio. Eduardo, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días, Boris, muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues contentos de poder estar acá cerrando ya la segunda parte de este programa que lo habíamos iniciado previo al Mundial, justamente, y empezamos con toda la esperanza de que Ecuador pueda hacer un buen papel, pero bueno, de alguna forma se cumplió. Se fue al Mundial, se pudo hacer lo que buenamente creo que estaba expectante ahí de los jugadores. Bueno, no sé, como ecuatorianos creo que nos faltó mucho más. Teníamos un poquito más de expectativa de esta generación, ¿no? Que vinieron ganando Champions hace poquito, que estuvieron en finales, que ganaron la Copa de Clubes, ¿no? El Mundial de Clubes. Entonces teníamos un poco más de expectativas, pero así es el fútbol, ¿no? Claro. El fútbol a veces no siempre va a la lógica, por eso también es tan lindo ese deporte, porque no siempre uno dice, bueno, esta selección está jugando mejor, este jugador está mejor, pero ya en el contexto o en la realidad o en la cancha ya vemos otra cosa. Sí, sí. Eduardo, vamos a analizar esta segunda parte, más que analizar, a conversar de esta segunda parte, la que nos faltó, porque bueno, el programa anterior, el primer programa, pues que además agradeciendo a toda la gente que por ahí comentó, que estuvo pendiente en redes sociales, que volvió a escuchar el audio en YouTube, pues bastante buena acogida que tuvimos en esto. Ahora vamos a empezar con ¿qué mundial? Bueno, nos habíamos quedado ya en el cambio de siglo, cambio de milenio, por eso esto, porque coincidió ya en el 2002 un mundial interesantísimo que se dio ya en Corea y en Japón, que eran 2 sedes prácticamente. Y claro, ahí estábamos clasificando por primera vez como Ecuador, ¿no? Imagínense, habíamos pasado tantos años ahí, desde 1930 que se vienen realizando los mundiales y sin poder clasificar, pues bueno, para nosotros creo que fue una alegría inmensa, ¿no? Gigante. Yo me acuerdo que ese día aquí Cuenca se desbordó, la ciudad, el país, fue una fiesta total, ¿no? Ese famoso gol de Iván Caviedes. Iván Caviedes, que nos llevó a este primer mundial, claro, inolvidable. Soñado en el Atahualpa, que hasta ahora lo recordamos con esa misma emoción. Creo que obviamente ya podemos clasificar los siguientes mundiales, no sé qué, pero creo que no vamos a gritar nunca más un gol como gritamos de esa vez. Por supuesto, no, o sea, yo creo que ahora que, bueno,
como quedó ese sabor agridulce de este mundial que no fue tan bueno. Creo que le sentí casi igual cuando ganamos a Alemania. Sí. Le sentí un poco igual por ahí, o sea, tuve esa misma sensación. Hubo la bolísima de gente, me acuerdo, ese día que clasificamos con el gol de Caviedes, claro. Pero también cuando ahora ganamos a Alemania y pasamos a una segunda fase, creo que fue histórico también. Se sintió algo ahí un poco similar. Algo parecido, incluso ya vamos a hablar más adelante. ¿Qué canción, no? Una canción tan conocida por los ecuatorianos, claro. Que sonó justo en el gol y cuando se terminó también el partido en el estadio. Estos formatos que van teniendo el fútbol, que antes no estábamos acostumbrados, de que ahora metes un gol y te ponen una canción representativa de tu país. ¿no? Claro. O sea, ya volviendo un poco al 2002, yo recuerdo que ahí estaba sonando ese famoso Sí se pudo, sí se puede, que fue del compositor ecuatoriano Damiano, ¿no? Damiano, que ha compuesto un sinnúmero de canciones para diferentes entidades, diferentes momentos históricos del deporte ecuatoriano, como a Carapaz, había compuesto a Francisco Ceballos, a la Liga de Quito, todos. Bueno, ¿a quién no ha compuesto más bien Damiano claro. Temas, ¿no? Pero bueno, este fue como una anécdota, una canción bastante buena que creo que todos los ecuatorianos nos enganchamos de alguna forma. Vamos a escuchar unos segunditos de este claro, grito de guerra, si se quiere, ¿no? Claro. Escuchamos entonces el Sí se puede de Damiano. Bueno, ahí escuchamos entonces la canción de Damiano, Sí se puede. Conversábamos tras micrófonos que pues esta canción se reversionó varias veces, ¿no? Ahora una entidad bancaria hizo una publicidad para este mundial con diferentes voces, algo un poco más moderno, digamos, un sonido un poco diferente, pero la letra y creo que el grito de guerra que hasta ahora decimos en el estadio, polémico también, ¿no? Por ahí leía un artículo que decía que ya no deberíamos gritar Si se puede porque es un poco derrotista. Yo creo que sí, yo comparto ahí un poco eso. Yo creo que eso fue una etapa, fue un símbolo obviamente que nos unió a todos, Sí se puede, este grito que fue en los estadios, pero que en realidad no era nuestro, ¿no? Yo había nacido en México, me acuerdo, y lo había escuchado que había nacido en México 86, o sea, estamos súper lejanos, pero esos tiempos, y creo que Ecuador ya ha cumplido con eso, ya pasó. Estamos más bien buscando que el fútbol ecuatoriano evolucione y no nos conformamos con poco, como lo que pasó en este mundial. Estamos buscando más bien avanzar en las diferentes fases de un mundial. Hay muchas similitudes, como bien lo dices, con el tema de México, ¿no? El tri, la tri, claro. El mismo grito que nosotros lo adoptamos, si se vale el término. Y es verdad, ¿no? Tenemos que ir un poco medio buscando también un poco la identidad. ¿Qué pasaba, pero, en el mundo, Eduardo, ¿cuál era la banda sonora de esa época? Eso estaba una buena búsqueda, ¿no? Y creo que esa banda sonora, hay una canción que hasta el día de hoy se sigue bailando, sobre todo en algunas discotecas retro, que se llama el ACRG, ¿no? De las famosas chicas que tuvieron un What Hit Wonder, que fue de las dos españolas que se llamaban Ketchup. Poseído por el ritmo ragatanga, y el DJ que lo conoce toca el himno de las 12 para
escuchamos entonces el Aserejé, también canciones que sonaban en esa época, ¿no? En el Mundial de Corea-Japón 2002. ¿Qué un poco pasaba, Eduardo, en el contexto o la anécdota que teníamos de ese Mundial? Bueno, acá pasó un dato curioso que era súper interesante en un partido de octavos de final que se enfrentaron justamente Corea contra Italia. Entonces sucedió que hay obviamente había un gol de oro, me parece que estaba justamente todavía en esa época, se implantó esta norma del gol de oro en los alargues. Obviamente la gente que no conoce de fútbol un poco, pero vale un poco recalcar, ahí se metía un gol y se acababa el partido. Y un surcoreano, no me acuerdo, Han Jung-ham, para no decir mal, no sé si estaré pronunciando bien, pero él metió un gol y obviamente Corea ganó a Italia. ¿Qué pasó? Que él jugaba en la liga italiana, este jugador, y fue a los pocos días despedido del Perugia de Italia, que prácticamente el dueño tuvo ahí un día negro, me parece, en la historia y del fútbol italiano. Es lo que nombró él y dijo, no, yo no puedo tener a un futbolista que nos ha acabado ahí con el fútbol italiano. Entonces lo despidió. Eso fue lo que sucedió en aquella época, ¿no? Eso fue como un dato anecdótico, arruinando prácticamente al fútbol italiano. Y en la parte política, pues prácticamente ahí se venía de la debacle que fue las Torres Gemelas. Claro. Fue eso en el 2011, claro, en septiembre del 2011. Y fue justamente ahí que se dio un cambio prácticamente en el mundo, una guerra contra el terrorismo, y se tenía mucho miedo de provocar, se podría decir, eventos masivos. El Mundial fue el primer evento luego del ataque a las Torres Gemelas que se desarrolló multitudinariamente, se podría decir, ¿no? Y con toda la hiperseguridad que Estados Unidos adoptó en los aeropuertos, que hasta ahora Así es. se la vive, ¿no? Hasta ahora. Hubo un cambio total en el mundo, ¿no? De la seguridad en los aeropuertos, como tú bien dices, en el abordaje, en el cuidado de lo que se debe llevar y no. Bueno, sí, se adoptó miles de medidas más que hasta el día de hoy se mantienen. Algunas elecciones fueron, digamos, revisadas de una manera exhaustiva en este Mundial. Cuando llegaron a territorio estadounidense, ¿no? Vimos ahí bajándose todos los jugadores y revisando, creo que hasta los zapatos y un montón, incluso jugadores famosos, ¿no? Que tuvieron que pasar por esa revisión que implementaron en los aeropuertos. Vamos con Alemania 2006. Alemania 2006. Creo que ese fue el mejor mundial que hemos hecho. O sea, sin duda alguna, yo creo que ahí volvemos a nuestro país a entusiasmarnos, porque ahí igual jugaba Caviedes, el Team Delgado, teníamos un equipo bastante bueno. Yo creo que, a ver, tenemos ahora en la actualidad, en el 2026, un equipo bastante joven que nos da que soñar y podemos pensar que a futuro, en el próximo Mundial, nos va a ir mucho mejor. Pero aquí ya teníamos un equipo consolidado. Me parecía que el Team Delgado, Caviedes, estaba Méndez, Edwin Tenorio, todos ellos me parecía que tenían un equipo muy sólido. Ya, ¿qué podríamos decir? Que venían jugando juntos y teníamos un técnico bastante bueno, me acuerdo, que en aquella época los llevó a poder traducir en fútbol, buen fútbol en la cancha, y Ecuador jugó bastante bien. Hay que, bien que anotas de esto, hay que hacer como un paréntesis, ¿no? Acá no somos expertos en fútbol, ni mucho menos, pero igual creo que comparto totalmente tu criterio. Creo que lo que vivimos ahora en este Mundial es la mejor generación de jugadores que han destacado en el extranjero, ¿no? Así es. Ya les decíamos al inicio, campeones de la Champions, campeones del Mundial de Clubes y más, y todo lo que ya conocemos. Pero en este Mundial, en cambio, la selección como tal, ¿no? Los nombres que mencionas, históricos en la selección y el funcionamiento del equipo. En equipo creo que era mejor, ¿no? Extrañamos un poco ese toque de bola, esos goles que vimos en este Mundial de Alemania, cómo se entendía esa selección. No teníamos demasiadas expectativas porque recién era nuestro segundo paso en los mundiales. Teníamos un poco de sueño, pero realmente esta selección nos sorprendió para bien y creo que merecíamos un poquito más ya haciendo los análisis. Sin embargo, no perdimos tampoco con una mal selección ya luego, pero creo que sí necesitábamos un poquito más, tal vez un poquito más de madurez, de recorrido en la cancha, pero
creo que esa selección, hasta el momento igual, es mi humilde opinión, Totalmente. es la mejor, Sí, la mejor presentación de Ecuador en los mundiales. Pese a que le ganamos a Alemania recién, sí. creo que esa fue nos sentimos orgullosos de esa presentación. Claro, llegamos ahí a los alargues contra Inglaterra, pues el Claro. poderoso Inglaterra en esa época con Beckham. Claro. Lastimosamente por ahí hay un tiro libre que nos terminó sacando del mundial, pero hicimos un mundial creo que fabuloso. Y creo que el Conde Mora por ahí no lo superó nunca. El arquero, claro, el arquero ecuatoriano, Claro. que no supimos nunca más después de ese mundial la vida de Mora. Creo que psicológicamente le costó muchísimo al Conde. Sí. ¿Qué sonaba, Cuco, en ese entorno de Alemania 2006? Bueno, ahí o sea, Shakira, que sigue siendo la reina hasta el día de hoy, han pasado, imagínate, 20 años, Ajá. y Shakira tenía ahí un éxito pegadísimo en las radios, que sonó obviamente en los estadios, que se llama Hips Don't Lie. Que antes de escuchar un trocito de ese tema, hay que decirlo, esa canción no era la canción oficial del Mundial. No. Y eso es lo interesante, Sí. porque ahora sí tienes la canción oficial del Mundial, Exacto. y Shakira ha hecho creo que dos o tres veces eso, Sí. pero esa no era la canción oficial del Sí. Mundial. Sin embargo, esa creo que pasó a ser como la canción no oficial, pero Exacto. era la canción que sonaba. Que en todo. sonaba en aquella época, así es. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees no fighting. No fighting. Shakira, Shakira. Like this. She make a man wanna speak Spanish. ¿Cómo se llama? Bonita. Picasa. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection. Hey girl, I can see your body moving. And it's driving me crazy. Cuando escuchamos Hips Don't Lie, realmente un himno de los mundiales, De un los clásico mundiales. de Shakira también, ¿no? Que tiene Así varios es. clásicos, más allá de los gustos personales, pero creo que Así esta es. canción hasta hoy suena en las discotecas, suena en los conciertos que ella hace, y pues realmente creo que fue una canción, ha sido un ícono para la música. ¿Qué más? ¿Qué teníamos en el entorno ecuatoriano por ahí? Sí, haciendo relación ya con la parte ecuatoriana, pues acá era interesante que ya estaba también consolidado, así como la selección, Juan Fernando Velasco, que era un artista que estuvo en proyección, que venía ya desde los 90 tocando en Tercer Mundo, y luego se abrió una carrera como solista, y bueno, ahí tuvo una canción muy interesante que nos hizo sentir así como más ecuatorianos, que se llamaba Yo Nací Aquí. No sé si te acuerdas, Boris. Claro. Esa si bien salió en el 2003, pero previo al Mundial, las radios la empezaron a sonar, y obviamente ahí salió ese sentimiento patriota, nacionalista que todos los ecuatorianos tenemos, ¿no? Creo que merecía un poquito más Sí. de plataforma la canción, no es tan Sí, mala. no, para nada, no, para nada. Yo le sigo escuchando a veces en la radio, sí, ¿no? sí. Sí. Creo que merecía un poquito más de plataforma por ahí. Nuestras radios a veces es como que de momentos y luego le guardan a la canción, pero era una canción que bien, era un video, yo recuerdo el video también que te ponía un poco la piel de gallina, ¿no? Totalmente. Porque no teníamos todavía ese sentimiento tan nacionalista Ajá. de tener un artista nuestro que nos cante además a nosotros, y creo que esa canción fue bastante buena en su época, luego utilizada políticamente por el mismo Juan Fernando Así es. en algún así, debate en algún- o anécdota posterior. Claro. En la cancha, ese mundial fue bastante polémico y recordado Sí. como una imagen que nos vamos a quedar toda la vida. ¿Qué pasó? Bueno, ahí es el adiós de la leyenda, ¿no? Del fútbol francés, que fue Zinedine Zidane. Y Ujú. Zidane es, para mí, para mí creo que dentro de los 10 mejores futbolistas que he visto en mi vida. Zidane, una clase bárbara, pero lastimosamente se vio empañada en una expulsión ahí que tuvieron contra el partido contra Italia, ¿no? Me acuerdo claramente ese cabezazo de Zidane, que es conocido, creo que por todos, contra Marco Materazzi. Justamente, Ajá. hasta el día de hoy no se sabe qué es lo que pasó, qué le dijo. Y bueno, ya se leyeron algunos memes hasta el día de hoy de lo que le había dicho en Hay al oído. chismes, claro, hay chismes. No podemos decir, no podemos repetir, sino... Claro, no, Lo no es hemos- horario. para Ajá, repetir claro, lo es que se horario. Pero, y además son rumores, ¿no? Porque no Sí, sé si no es se que sabe haya ciencia algo. cierta que Claro, le dijo. nunca, al menos yo no he visto algo oficial que... Pero por ahí hay una frase que siempre se recorre. Y claro, Zinedine Zidane
Ahora su hijo también jugó el Mundial, ¿no? Hay varios memes de claro. cambio de un poco la decepción que tuvo Zidane en uno de los palcos del estadio, ¿no? Sí, pero bueno, Zidane es una gloria del fútbol y siempre es recomendable que lo vean porque es una clase bárbara la que tenía él. Sí. ¿Qué pasaba en el clima político? Bueno, ahí era interesante porque ya empezó las redes sociales. Ujú. O sea, ya se dio el nacimiento de los microblogs. Me acuerdo que en aquella época ya apareció algo así como Twitter, ya estaba como recién consolidándose. Facebook ya nació también Facebook. Obviamente no era muy conocido acá en Ecuador, pero yo recuerdo claramente que en países de Europa ya se estaba como implantando Facebook. Sí, y bueno, pues era interesante ya cómo empezó las noticias a trasladarse de otra manera. Ya no eran tanto la televisión, ya no era tanto los diarios, sino las noticias empezaron a ver a estas redes ya como su futuro. Estamos hablando del 2006. Claro, y la forma incluso de ver los partidos, ¿no? Que ahora es tan común que tengas el tiempo real, que no ves el partido, sino a través de una red social te vas enterando el minuto a minuto. En esa época recién estábamos como intentando aprender para qué y para qué sirve esto, ¿no? Por supuesto. Como bien lo dices, la manera de consumir las noticias fue un cambio radical, una revolución total. Totalmente, sí. Eso súper interesante lo que sucedió en el 2006. Pasamos a Sudáfrica, 2010 también un mundial bastante colorido, ¿no? Claro. Un mundial claro. que nos recuerda con varios tintes, varias cosas interesantes. Y por ahí tenemos, ¿qué canción sonaba en el mundo en el 2010? Bueno, en ese tiempo estaba una jovencísima Lady Gaga y bueno, que al día de hoy es un fenómeno mundial, Lady Gaga, a mí me gusta particularmente y sonaba una canción que se llamaba Bad Romance. Bueno, ahí escuchábamos Bad Romance de Lady Gaga. Conversábamos con Eduardo tras micrófonos, que pues Lady Gaga también consolidó su carrera no solo en la parte musical, sino también en la actuación. Ya varias películas. Hace poquito la vimos en el Joker, incluso ahora está produciendo. Prestó por ahí la casaca de Michael Jackson para la película autobiográfica de Michael Jackson. En fin, o sea, se metió en este mundo del espectáculo, creo que de cabeza. Pero es una estrella en todo el sentido de la palabra, ¿no? Totalmente. Yo coincido con vos. A mí me encanta porque es como completa, porque ella va del tema de la actuación, ha estado ya en Hollywood, en algunas películas, como tú bien dices, y tiene una voz impresionante. Es pequeñita, pero tiene una voz impresionante, maravillosa. Y el desenvolvimiento que tiene en escena, uno ha visto los conciertos, obviamente. No he tenido la suerte de estar, pero uno ve a través de las redes, es un desenvolvimiento maravilloso, sí. Y comparto contigo en eso, ¿no? Si es que en algún momento tenemos la oportunidad de poder verla en vivo, creo debe que ser no la increíble. vamos a desaprovechar. Por supuesto. Esperemos algún momento en la vida. Que esté un poquito cerca de por acá de Cuenca. Claro. Bueno, regresamos a Sudáfrica, escuchábamos Bad Romance. ¿Qué tenemos de notitas de color de este mundial? Bueno, eso fue interesantísimo. Yo me acuerdo que ahí apareció este fenómeno que fue el pulpo Paul. Claro. El pulpo Paul, que tomó relevancia porque prácticamente era quien atinaba a todos los partidos. Atinó todos, el 100% de los partidos los atinó Paul. O sea, era prácticamente un Nostradamus ahí que nos iba guiando para ver qué selección se quedaba y quién avanzaba en las diferentes fases.
atinó 100%. Y implantó una moda, ¿no? Porque luego, Claro. después de los otros mundiales, vinieron más animales, que el exacto. pato, que la gallina, que el cuy, incluso tenemos Sí, nuestro cuy. propio cuy. Pero nada como... No. Creo que causó sensación, como bien lo dices, el 100% fue que atinó. ¿Qué pasaría? No sabemos. No sabemos, ¿no? qué sabemos. Con Paul es una buena pregunta para poderle buscar qué sucedió. ¿Qué teníamos un poco en el clima político del 2010? En el clima político más bien se sacudía un poco la parte árabe. Ujú. Sí, fue un reclamo ahí, a ellos, me parece que ahí le llamaron la primavera árabe, pero fue un remesón que hubo en el mundo árabe que se extendió incluso hasta el norte de África. Eso era interesante porque hubo un reclamo de la población sobre el tema de los derechos civiles, sociales, la democracia, y eso un poco cambió también la geografía política en la actualidad, estamos diciendo, Claro. ¿no? Porque cayeron muchos dictadores de años que manejaban estos lugares. Se dio como un nuevo renacer, una nueva mirada de los pueblos árabes sobre quiénes les gobernaban. Eso es interesantísimo lo que sucedió en el 2010. Cerramos con esto ese mundial del 2010 y pues regresamos a América, regresamos a Brasil, ¿no? Un mundial también que empezó con algunas polémicas en torno a la construcción de estadios. La polémica siempre cuando se hace un mundial, creo que en Sudamérica es el tema de la desigualdad social, de la pobreza, ¿no? Veíamos Así es. estadios millonarios en construcciones, mientras siempre las favelas de unas ciudades de Brasil, sobre todo, pues tienen ese contraste, ¿no? Lamentablemente, Claro. ¿no? De la opulencia del dinero y por otra parte de la pobreza que en miseria casi, ¿no? Que presenta Brasil. Pero ¿qué sonaba en el 2014? Bueno, a nivel mundial, ahí estaba sonando un éxito que hasta el día de hoy uno puede escuchar en la radio, un éxito que es muy pegajoso y que nos eleva un poco la autoestima. A mí me gusta mucho Happy de Pharrell Williams, en realidad es maravillosa esa canción para subir el ánimo. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here. You can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness. Escuchábamos Happy dentro, o en el entorno más bien, de este mundial de Brasil, una canción que además pues ha sido igual usada para comerciales incluso, ¿no? Comerciales, películas infantiles al menos, yo que me las he visto, casi todas las películas infantiles sonaba siempre Happy, ¿no? Y es chévere, porque este es contagioso y puede gustar tanto a niños como a adultos, es una canción maravillosa, sí. Bueno, contemos un poquito la parte histórica de qué pasó en la cancha en Y ese mundial. ese mundial es triste para Brasil. Claro. Ese mundial es triste porque yo me acuerdo toda la vida, desde que era niño, se conversaba del maracanazo que alguna vez Brasil perdió contra Uruguay. Pero claro, ellos decían, sí, eso ha sido el mayor dolor que sufrimos los brasileños. Y no solamente en la parte deportiva, sino fue una humillación. Pero llegaron acá y prácticamente Alemania en la final destrozó a Brasil. Fue un 7-1 contundente que creo que ya de esas no se regresan, se dice. Pero fue realmente, yo me acuerdo que veía ese partido y no podía creerlo porque Claro. pasaron 30 minutos del primer tiempo y Brasil perdía 5-0. Fue algo humillante que uno desconocía realmente qué es lo que sucedía dentro del campo de juego. En casa, Brasil, ¿no? En casa, Brasil. Un estadio completamente lleno, con casi 100,000 personas. Le dieron la humillada de la vida, me parece, ¿no? Y como bien dices, nosotros crecimos también dentro de la infancia, de la juventud, con ese Brasil de Jogo Bonito, Por de sus supuesto. grandes nombres, viéndoles alzar la copa también del mundo, ¿no? Entonces, en contraste con eso, pues se soñaba que pues Brasil podía quedar campeón también en ese mundial.
estando en casa y más. Y después de eso creo que Brasil no ha levantado cabeza, ¿no? Hasta el día de hoy. Sí, sí, ya no es el Brasil que nos tenía acostumbrado en los juegos, ¿qué te digo? 90, 2000, que todavía tenía figuras relevantes. Ahora es rarísimo encontrar brasileños que sean destacados o que sean una superestrella, ¿no? Hay una canción que fue reversionada también en ese mundial. Claro, una ecuatoriana, ¿no? La de Ecuador siempre primero también, que también ya estuvo sonando previamente, pero por ahí, ¿qué podemos decir? Nuevos grupos como Papa Changó y el Daniel Betancourt, que estaba también saliendo de moda, pues la reversionaron y pegó bastante bien también. Sí. Nos vamos a saltar ahora, por cuestiones de tiempo, que siempre se nos va quedando un poco corto el tema. Tiempo, claro. Vamos al 2018, vamos a Rusia y queremos empezar justamente con la canción que sonaba en Rusia en el 2018. Bueno, hay una canción maravillosa, hermosa, que se llama God's Plan. God's Plan. They wish and I wish and I wish and I wish and they wishing on me. Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. I hold back, sometimes I won't, yeah. I feel good, sometimes I don't, hey. I finesse down Western Road, hey, yes. Michael Pero Drake, God's Plan. En el contexto, ya estamos en Rusia 2018, ¿no? Y ahí ya empieza el fútbol a cambiar. El fútbol como conocíamos hasta ese mundial empieza a cambiar. Empieza la tecnología a introducirse en la manera de hacer fútbol, ¿no? ¿Qué teníamos de novedades en el 2018? Bueno, ahí se da el debut del polémico Video Assistant Reference, que es referee, que vendría a ser como un árbitro más, un asistente del árbitro, y que es conocido hasta el día de hoy ya como el VAR, ¿no? El VAR, que se puso ya una pantallita ahí al costado de la cancha de juego para poder revisar jugadas que normalmente son polémicas, ¿no? Y a la cual, claro, ahí me acuerdo que el referee tenía que hacer una señal como de un cuadrado para poder hacer referencia a que va a ver el VAR. Y tenía asistencia también a través ya de micrófonos, árbitros que estaban en cabinas, obviamente, y con monitores podían revisar y llamar al árbitro para que pueda revisar ciertas jugadas polémicas. No sé, a mí me cambió la vida, no me gusta mucho, no soy muy amante de la tecnología. Aparentemente es la justicia la que prima aquí, pero en algunos casos no se ven con los mismos ojos que vemos los hinchas, ¿no? Y también Sí. te quita un poco esa emoción a veces de gritar un gol, De gritar ¿no? un gol, porque no sabes si es que estaba adelantado, hubo una falta previa o algo sucedió. Entonces vos te quedas así como con la garganta ahí a Claro. medias, no sabes si Gritas gritar o dos no. veces. Sí, ya no Pero- es lo mismo. Pero ya te corta la emoción porque Por supuesto. cualquier cosa que uno con el ojo, la percepción que uno tiene desde la televisión o desde la cancha, depende de dónde esté, no sabes, ¿no? Ya la Claro. tecnología ahorita ha avanzado tanto en este mundial, mucho más, pero sí, realmente el VAR cambió un poco las reglas de juego, Sí. para bien y para mal, ¿no? Y siempre va a haber una discusión, una polémica y algunas incluso otras jugadas que realmente a veces se hacían goles un poco injustos, en posiciones adelantadas, en faltas, en no sé qué, que eso en cambio también favorecía a ciertas selecciones. Sin embargo, creo que también comparto contigo, ¿no? Creo que le quita un poquito de emoción y por ahí todavía vamos a ver si nos resistimos o no. Sin embargo, ya tenemos que aprender a vivir con el VAR. Sí, yo pensaría en un año sabático, dejarle ahí sin VAR al fútbol y a ver qué pasa, pero no me gusta en realidad el VAR. Sí, sí. Vamos con el siguiente mundial. Como digo, vamos dando pasos un poco más grandes. Vamos a Qatar.
este Mundial 2022 que pues Qatar quiso mostrar su potencial económico al mundo, ¿no? Antes habían construido edificios enormes, no solo edificios, construyeron ciudades enteras, ¿no? En mitad del desierto, cosas que parecían de ciencia ficción, ¿no? Totalmente. Estas nubes, estos climas, estas lagunas artificiales. Se crearon islas prácticamente en medio del agua, o sea, del mar. Y claro, era interesantísimo cuánto capital invirtieron ahí. O sea, la economía de Qatar ahí se vio como todopoderosa en el mundo. Para eso justamente a veces son los mundiales, ¿no? Para mostrarte el qué pueden hacer, ¿no? Claro. Que igual Qatar no es un lugar donde se ame el fútbol. De hecho, recién ellos entonces creo que después del mundial potenciaron su liga, empezaron a llevar a estrellas mundiales y un poco ya sobre el retiro, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora en la liga qatarí. Pero creo que fue interesante, en cambio, la manera como se vivía el mundial, ¿no? Varios estadios, como decimos, impresionantes, ¿no? Claro. La manera de transportarse, la gente que estuvo ahí. Mucha gente ecuatoriana fue a Qatar, ¿no? Qatar, sí, y lo que hace en relación a algunos ecuatorianos que fueron al Mundial de Qatar, dicen que estuvo mucho más barato que el de ahora. Accesible, totalmente. Accesible, sí. Porque que uno desde fuera pensaría que iba a ser al revés, porque uno piensa, bueno, Qatar es estas grandes ciudades donde es imposible, pero más bien incluso transporte, decían que de estadio a estadio era gratuito, ¿no? Cogías un metro, un tren subterráneo, lo que sea, y te trasladabas al otro estadio y las entradas eran económicas incluso, ¿no? Sí, hablan de un promedio para ver Ecuador, ver los 3 primeros partidos que estaban en la fase 1, costaba alrededor de $7,500, nos conversaban ahí por ahí un conocido. Y ahora, para ver el Ecuador, aproximadamente estábamos entre $10,000 a $12,000. Claro. Es un costo ya de $5,000, casi el doble, ¿no? Porque tienes que trasladarte en avión y todo lo de ahora, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué sonaba en el 2022 en el entorno de Qatar? Hijo, es una buena pregunta. Acuérdate, Boris, que estábamos... O sea, si fue bien, la pandemia empezó en el 2020, estábamos recién saliendo con las vacunas en esa época, ¿no? Y a nivel mundial estaba Harry Styles con su éxito que es As It Was. Come on, Harry, we want to say goodnight to you. Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, and everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who'll stay. Oh. Pues escuchamos a Harry Styles y este sonidito de introducción, ¿no? de la canción que escuchamos mucho en Reels, en TikTok. Siempre nombramos a TikTok ahora como referencia de la música. Antes eran otras referencias, pero que hasta ahora vemos en Reels, en videos, en cuestiones bastante utilizadas, ¿no? Otra manera de consumir. Y pues con esto sonaba también, como bien lo dices, teníamos la pandemia presente, o bueno, casi sí, ¿no? saliendo. De la pandemia, las vacunas, un montón de cosas que se hizo justamente para que este mundial se lleve a cabo. Cambiaron de fecha, ¿no? Porque ya no era junio, julio. Exacto. La pasaron a diciembre por temas de clima, obviamente, ¿no? Así es, hablaban que el verano era bastante fuerte, entonces decidieron cambiarlos entre noviembre y diciembre. Fue la primera vez que se cambia de fechas dentro de un mundial. Sí, era interesante también porque creo que ahí fue una final maravillosa, creo que una de las mejores finales de toda la historia de los mundiales, la que se marcó contra Argentina, Francia. Entonces, era interesante verle también a Messi ahí cuando alzó la copa y le pusieron una vestimenta, un tul negro que tiene un nombre de Bish, algo así, es el nombre que lo colocaron para la celebración de Messi, ¿no? Y recién falleció la persona que le puso esa vestimenta a Messi en la premiación, hace poquitos días nomás. Falleció la persona. Pero claro, esa final, como bien lo dices, va a ser recordada creo que para toda la historia de los mundiales. Creo que todas las finales se recuerdan, obviamente, pero es en especial cuando ya no dábamos mucho crédito a Messi, cuando había perdido ya finales anteriores, cuando no estuvo bien con su selección. Y queríamos, creo que el mundo entero quería ver a Messi levantando la copa, y se dio en una final que parecía
sacada de un libreto de cine, ¿no? Así es. Con una Francia que no se dejó, que luchó, con un Mbappé también en lo más alto, ¿no? Como ahora que recién se fue del Mundial, pero con un Mbappé también y una selección francesa que luchó hasta el final, hasta el último minuto, con un Dibu Martínez salvando una arremetida de francesa también a los últimos minutos, y creo que Argentina luchó, creo que ahí se vio la esencia del fútbol mismo, ¿no? Luego los penales y todo, y recordaremos por siempre, creo que esa final, cuando finalmente ya Messi pudo levantar la copa. Levantar la copa, sí, merecido porque Messi ha sido un jugador extraordinario. Creo que de él se puede hablar una hora y media más, pero para mí creo que Lionel Messi ha sido uno de los más grandes deportistas de la historia y futbolista para mí el mejor. Vamos a cerrar entonces ese Mundial de Qatar y nos trasladamos a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Que cerraremos ya este sábado y domingo con el tercer lugar y la final que viviremos de este Mundial del 2026, celebrado en Estados Unidos, México y Canadá, que pues nos ha dejado ya, como decíamos al inicio, varias cosas que analizar, ¿no? Varias selecciones por ahí. No sé si es que te gustó o no el formato más largo del Mundial, con más selecciones, por ahí vimos unas desigualdades también, otras selecciones que nos sorprendieron un montón, ¿no? Por supuesto. Cabo Verde por ahí. Cabo Verde, que es un equipazo. El mismo Egipto es un muy buen equipo, claro. Suiza también, que luchó y fue un digno rival. Y creo que ya las selecciones que un poco sabíamos, ¿no? Francia, Argentina, Inglaterra, que estaban dentro de las 4 últimas, que coincidencialmente eran las 4 primeras del ranking de FIFA. Entonces es un mundial para analizar muchas cosas. Muy polémico para mí hasta ahora. Antes de que finalice, para mí es ya polémico por muchos motivos, ¿no? El hecho de tener, por ejemplo, 3 sedes, las pausas de hidratación, eso ha sido para mí, creo que está acabando con el fútbol, porque la parte de publicidad se tomó el fútbol y no lo dejó como es. Es un formato más parecido a lo que vive en la NFL, la NBA, es decir, los torneos, las ligas que se juegan en Estados Unidos y que no es de esencia de nuestro fútbol, ¿no? Se respeta muchísimo esos deportes, pero no es de esencia de las pausas de hidratación, como bien lo dices, las publicidades excesivas que tenemos. Y alguna vez, en la primera parte, conversábamos de que Maradona dijo, nos quieren hacer jugar 3 cuartos de 25 minutos, ¿no? Por supuesto. Maradona ya lo dijo eso hace 30, 40 años. Claro. Y eso es lo que está pasando ahora, ¿no? Es lo que lamentablemente pasa, ¿no? Cada vez se quita más la esencia del fútbol. Y hay muchas más interrupciones, como conversábamos del mismo VAR. El VAR acá, creo que sí, de alguna u otra forma, ha estado ahí como interrumpiendo, se podría decir, no sé, ese grito que cada uno tiene a veces cuando celebra un gol. Para mí eso no tiene precio, gritar un gol. Y luego te anulan. Para mí. O te ratifican, pero ya te cortan el grito porque estás así como a medio gol y luego dices, bueno, vamos a ver qué dice el árbitro, ¿no? Claro. Y ya es la sensación de que vaya a revisar, de que no haya estado en posición adelantado, o alguna falta incluso previa mucho antes, porque también se dio esto, ¿no? De que haya goles. Claro. Pero la jugada previa. O las 2 jugadas previas ya hubo una falta que no vimos y que se anuló. Goles. Eso también entra en la polémica, ¿no? Polémico, totalmente. Y recuerdo cuando conversamos en el primer programa, la esencia del fútbol, cómo la vivíamos, ¿no? Obviamente empezamos desde el Mundial de los 70s de México, pero era otro el sentir. Ahora estamos justamente viviendo otra realidad. Una realidad que para mí creo que no estoy muy de acuerdo con estas interrupciones. Y como te digo, el tema publicitario ha sido demasiado excesivo. Ojalá que no notemos la pausa de hidratación en nuestros torneos. No, ojalá que no. Ojalá que la CONMEBOL por ahí sea medio rígida y la UEFA también por ahí. No sé si la UEFA va a instaurar en Champions, en torneos así europeos, pero esperemos que más bien se quede en Estados Unidos, México y Canadá y ahí muera. Y ahí muera, no vuelva. Creo que este análisis deberíamos hacer. Para terminar, tenemos 2 canciones. Primero, ¿con cuál nos vamos? ¿Cuál es la que está sonando ahorita, ¿no? En este momento. Bueno, es interesante también ahí porque estaba Sabrina Carpenter. Sabrina Carpenter, que estuvo en el partido de Ecuador contra Alemania, me parece que fue que estuvo ella.
Y allá vinieron algunos chismes, se podría decir, pero que salía con algún cantante, con un jugador ecuatoriano, ¿no? Pero Sabrina Carpenter tiene una canción que está recontra pegada, que se llama Expreso. Now he's thinking about me every night. Oh, isn't that sweet? I guess so. Say you can't sleep, baby, I know that's that me espresso. Move it up, down, left, right, oh, switch it up like Nintendo. Say you can't sleep, baby, I know that's that me espresso. I can't relate to desperation. Might give a fuck. Are on vacation. Bueno, escuchábamos entonces Expreso de Sabrina Carpenter, como decíamos, presente en el partido de Ecuador con Alemania, claro, ¿no? Claro, invitada, según se dice, ¿no? Y le involucró por ahí, bueno, chismes, ¿no? Chismes de todo el tipo que se podía haber estado involucrada. Creo que de amistad, ¿no? Amistad, ¿Por qué no? ser. Pudieron haber Claro salido con que algún sí. jugador ecuatoriano, no tenemos tampoco la confirmación. Pero además de esto, lo que conversamos del tema del VAR, de las pausas de hidratación, también está esto de los pantallazos a los famosos Claro, en los estadios. esa es otra cosa. Le han querido transformar al fútbol, yo no sé. O sea, para mí va perdiendo, o sea, ha perdido muchísimo credibilidad, soy honesto, este mundial. No me ha gustado. Eso creo que es un tema ya personal, pero que se podría hablar en algún otro momento. Pero en realidad 48 selecciones. Tengo entendido que el próximo 2030 quieren hacerlo entre Europa, entre Portugal, quieren hacerlo en Argentina, Uruguay. Entonces, y quieren sumar 60 y pico de selecciones. Me parece que estamos un poco perdiendo el norte ahí con estos directivos de la FIFA, ¿no? Por ahí parece que el tema de los auspicios, del dinero, que es lo que un poco manda a veces estos torneos, es lo que quieren transformar. Y pues queremos despedirnos. Primero agradecerte, Eduardo, por toda tu información. Boris, un gusto. Hemos pasado muy ameno en tanto la parte 1 como la parte 2. Justo empezamos en México, ¿no? En el Mundial del 70. Recorrimos varios años, varios mundiales, varias sedes. Y hoy ya a horas nomás, ¿no? Ya entre sábado y domingo tendremos ya las semifinales, no la semifinal, más bien la tercer lugar y la final. Y cerraremos un capítulo más de este mundial. Esperaremos 4 años más para ver qué pasa, ¿no? ¿Qué se inventa, como bien lo dices, claro. ¿no? Argentina, Uruguay, Paraguay, creo que me parece que son las 3 También, sedes aquí 3 nuestras. sedes. Y va a haber otras sedes Portugal, en claro. Europa, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Ya incluso hay varias otras sedes que se darán en los próximos años. Y veremos qué se inventa la FIFA. Pero queremos terminar con una canción que nos marcó, como bien lo decías al inicio, ¿no? El gol de Caviedes, también el gol de plata, ¿no? Ante Alemania. Y esa celebración particular del estadio con una canción que creo que todos los ecuatorianos no sabemos que es la segunda. Después del himno nacional, creo que debemos saber nuestro juramento, ¿no? Totalmente. Creo que nos llenó de alegría esa canción, de lágrimas. Vi a mucha gente conocida y que estuvo en el estadio y creo que quien no lloró, no se emocionó, no creo que es un ecuatoriano. Yo pienso que JJ, donde suene, y más que nada cuando estás lejos y teniendo estas batallas épicas de ganar a Alemania, creo que se alimenta el sentimiento 1000%. Y sonar JJ con nuestro juramento, créeme que para mí me erizó la piel, lloré igual, conjuntamente ahí con mi esposa, con mi hija, nos repetimos creo que toda la noche, vimos todas las reacciones que tenía la gente que estaba dentro del estadio y nos sentimos ecuatorianos identificados 1000%. Eduardo, agradecerte, amigos y amigas. Con eso también cerramos los especiales del Mundial, estos análisis que hemos tenido en el fútbol y en la cultura, en el arte, en todo lo que hemos recorrido con nuestros invitados especiales. Pues ya te tendremos acá también para seguir conversando ya de otros temas dentro de la música. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti, Boris. Amigos y amigas, nos vamos a despedir con nuestro juramento. Recuerden siempre el reprise, primero a las 17 horas por 104.9 y pueden escuchar el audio completo en nuestro canal de YouTube en RFI-Ecuador. Nos despedimos con nuestro juramento de Julio Jaramillo.
lo que me mata. Tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa. Sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza, y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor, con toda el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor, con toda el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Radio Francia Internacional desde Cuenca, en el 104.9 de la FM.